como te digo, antes eran presentadores. Formales. Claro, formales. O sea, yo le puse la animación, el show. El showman a la cumbia. La improvisación, la joda, el baile. Claro, ya nos liquidaron el de Armonía 10, nos liquidaron. Entonces, ya no pertenecíamos a la empresa, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, generando. Comenzamos con los privaditos. No, es que yo siempre he sido un marquetero. Yo te agarro el teléfono, una cámara, entonces, y al toque al instante ya estoy saliendo al aire. Ella también me había ganado un nombre en el mundo de la cumbia, claro, en Armonía 10, porque yo estuve constante casi 29 años. Tú has vivido esta evolución de la cumbia, los grupos de cumbia. Dime, ¿qué cambios has notado en este proceso, seguramente de evolución, de las orquestas como Corazón Serrano, como Agua Marina, como el propio Armonía 10 que has estado ahí? Pam, 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 pam. Cervecero yo soy. Y mi vida se va acabando en tragos, en noches y copas de licor. Hola. En toda orquesta, las personas tienen un papel definido. El que toca la guitarra, el de la percusión, el que canta, el del teclado, el del acordeón. Sin embargo, la cumbia específicamente tiene un rol interesante. Un rol complementario, adicional y a la vez potenciador. Es el rol del animador. ¿Y quién mejor para hablarnos del rol del animador en la cumbia que el mismo Lucho Bazán, más conocido como el Gato Bazán? Un aplauso para él, por favor. Está en los estudios de Arte Inquieto. Gracias, tocayo Luchito, muchas gracias. Gracias a toda la gente seguidora de Arte Inquieto. Bueno, y esta vez para que conozca un poco más de la historia, los inicios y todo lo que quieran saber de el Gato Bazán. Excelente, excelente. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Lucho. Y bueno, ¿Lucho o Gato? ¿Cómo prefieres que te diga? Como quieras. Mientras no me diga gata. Ok. Amigo Lucho, amigo Gato, te comento, la entrevista va a ir de la siguiente manera. Para los que no nos conocen, los que recién están siguiéndonos en esta primera entrevista en Arte Inquieto, te comento, la dinámica se va a llevar así. Te voy a hacer una pregunta y luego jugamos a las cartas. ¿Ok? Jugamos a las cartas. ¿Sabes jugar a las cartas? Por favor, saludo para mis colegas del proletariado, donde te enviamos. Muy bien. En las esquinas. En la esquina de la Junín, ahí nomás. Bien. Y ahora ha llegado el momento Blackjack de la entrevista Arte Inquieto. En la anterior temporada jugamos con Jenga. En esta vamos a jugar Blackjack o 21. Por supuesto, con una ligera modificación según el formato Arte Inquieto. En este juego, el entrevistado tendrá que ir acumulando cartas hasta llegar a 21. Pero cuidado. Si se pasa de 21, tendrá que someterse a la pregunta reto de Arte Inquieto. ¿Y qué pasa si el entrevistador pierde? Anímate a descubrir qué pasa y quédate a ver toda la entrevista. ¿Qué pasa si ganas? Tomas una carta de aquí. ¿Qué pasa si pierdes? Yo te propongo un reto que está por aquí. Tú me formulas la pregunta. Así es. Muy bien. Entonces, con este formato tan sencillo, creo, ¿verdad? Sí, sencillo. Sí. ¿Quieres hacernos el... Pero ¿nos haces el honor tú de barajar de repente? Ya, dale. A ver. Dale. Te cuento que ahí todos los grupos, todas las orquestas, los viajes largos para matar el tiempo. Bueno, ahora ya todo el mundo está con su celular, se entretiene, ¿no? Uh-huh. Pero no habían de repente las pantallas con tu DVD, ¿no? Pero algunos que se aburrían no querían ver esa película, ¿no? Y en el bus de Armonía 10 había 2 mesas para jugar, pues. Entonces el entretenimiento era el casino, la timba, como se le dice, ¿no? ¿En qué me he metido entonces? Claro. Porque... Contragolpe, 7, 21, todo. Mira. Yo pensaba que... Acá en Arte Inquieto siempre ganamos. La casa siempre gana. Sí me he dicho, es que es así, ¿no? La casa siempre gana, ¿no? Pero no sé, ya me pusiste nervioso con esto de que tú eres prácticamente un veterano en esto del casino. Muy bien. Dejémosla por aquí entonces. Y vamos a hablar de la primera pregunta. Quiero saber, y el público seguramente también quiere saber, ¿cómo inicia? Porque no sé si siempre fuiste el Gato Bazán o cómo empezó todo en tu vida. No, siempre me decían el gatito Bazán desde pequeño. En el barrio era el único coloradito, pecosito, ojos verdes que había en el barrio en Talarita, Castilla. Y de pequeño, los 3 hermanos mayores, mi hermana Alicia, que ya falleció, mi hermana Patricia, menor a mí, nos gustaba mucho bailar. Entonces en las fiestas infantiles decían, ya vienen los Bazán, ¿no? Y bailamos el mambo, casachó, ese tipo de música de esa época de los 60, 70 más o menos, ¿no? Entonces... mi hermano mayor y mis tíos ya estaban en la época del rock, el hipismo, el rock and roll, el rock pesado.
y estaban las fiestas con luces psicodélicas, entonces yo los miraba nomás, ¿no? Pero ya en los programas televisivos ya habían programas grabados en Estados Unidos que era Fiebre Sábado por la Noche con Casey Casey. Entonces ahí presentaban grupos de música disco y algunos pop rock, pero más disco, música un poco más ligera, más ágil, más versátil, no más bailable. Y eso es lo que me fascinó. Y como yo ya de pequeño era bailarín, ¿no? Y siempre era figuretti, pues tenía una cámara fotográfica y yo hacía huevos, o sea, cosas así. Y eso fui creciendo y ya inventando un poco la pubertad, pero ya mis hermanos estaban mayores y mis amigos del barrio siempre hacían en las fiestas los concursos de baile, ¿no? ¿Quién baila mejor, no? Entonces, y ya cuando venían los bailes, que eran en el proletariado, en el Clurao, en el Sensén, entonces los barrios iban a bailar, ¿no? Pero de repente había un bailarín. Y antes las chicas, para una fiesta psicodélica, las mejores chicas se paraban, pues, ¿no? Y tú las sacabas a bailar. No es que ahora no, las chicas sacan a bailar, ¿no? No es así. Entonces, la chica había, el que tenía más o menos era más guapito y el que bailaba bien. Entonces, generalmente yo era el bailarín, pues, así que me para acá, jalaba. Y estaba así, ella venía a bailar conmigo, hola. Entonces, entiendo. Ahí comenzó todo esto del baile y ya cuando era pequeño estaba en la radio, me acuerdo, San Francisco, Radio Progreso, estaba de moda la música disco y se escuchaba, pero los locutores tenían una voz imponente, ¿no? ¿Qué tal aquí estamos en Radio San Francisco o Radio Progreso? Así era su voz, ¿me entiendes? Entonces yo me ponía una jarra plástica de refresco así, y yo comenzaba, hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están? Y aquí está tu amigo Lucho Bazán, aquí en Radio San Francisco. Viene la canción de Celebi, Macho, Macho Me. ¿Ya practicabas desde ese entonces? Claro, yo practicaba, pues. O sea, yo practicaba porque me gustaba justamente la animación de esos, pequeño, wow. De esos locutores del entonces. Y, bueno, tras cierta investigación, entiendo que tú primero estuviste en este mundo del rock. Claro. Se sorprenderá el público saber que Lucho Bazán estuvo metido en el rock con su banda de rock. ¡I wanna rock! Y pasó a la cumbia. ¿Cómo fue ese tránsito del rock a la cumbia? Bueno, mira, como te digo, hacemos música disco, música rock, y estamos con un grupo Febrero 30, el grupo Humus también, habiendo grupos de bandas fuertes. Humus, así es. Humus es un abono. Como el abono. Sí, pues es un abono. Es Humus, rock fértil. Rock fértil. Bueno. Rock fértil. A ver si las bandas aprenden las bandas. Claro, sí. Inclusive la canción Noche de Brujas, en ese entonces había una revista Teleguía y ahí hacía un ranking de las mejores canciones. Y en el ranking no sé si fue en el verano, otoño, fue la canción más importante del rock nacional. Sí, bueno. De los hermanos Ramos, la banda de Humus, que tenían su grupo tropical que se llamaba también Los Gabanas. ¿Me entiendes? O sea, de una parte cumbia y una parte rock. ¿Y cómo pasaste de esta banda Humus a... ¿Cuál fue tu primera banda de cumbia o tu primer acercamiento a la cumbia tras estar en el rock? Mira, yo ya venía del sonido, para eso yo ya había trabajado en Radio Panamericana, en Radio Progreso también, que ahora es Estudio 92. Y trabajé yo con Amenaza Musical y Pura Voice. Era la época de los 80s y Armonía 10 de San Martín, y ellos están en el bando rojo de los carnavales, la tradicional fiesta de carnaval. Contratan a Pura Voice para tocar la fiesta de carnavales del bando rojo. Y al que le tocaba poner era Armonía 10, pero ellos tenían contrato no sé dónde, ¿no? Contrataron a Pura Voice. Y recuerdo que ahí Mercedes Lozada me alcanzó 2 cajas de cerveza, ¿no? Entonces, porque justo era un 24 de febrero, cayó, y es el día de mi cumpleaños. ¿Me entiendes? Entonces, hola, mucho gusto, soy Mercedes Lozada. Mucho gusto, soy Mercedes Lozada. Y aquí le manda Walter Lozada, el señor de Armonía 10, por su cumpleaños. Gracias. Y fue la semillita. Ahí empezaría todo. La semilla, claro. Toda la historia de Armonía 10 empezó con esa cervecita. O sea, claro, con esa cervecita, sí. Y entonces, ya yo trabajaba en Pure Voice, pero Pure Voice es una orquesta que tocaba cumbia, salsa, merengue, rock, de todo, música nueva ola. Pero lo que pasa es que yo trabajé en Amenaza Musical y luego Pure Voice. Cuando no tenía Amenaza Musical, me iba a Pure Voice. Pero ahí mi compadre Walter Lozada, Gonzalo Rojas, mandó a hacer una carpa
mandó a hacer un cañón de luz de ese teatro direccional. Ya. Esos lentes. Me acuerdo que él estudiaba ingeniería en minas y en una cocinita eléctrica y una latita, ya, puso un polvo químico, era la cortina de humo, era el humito. La cortina, el humo de esa época. El humo, sí. Y las luces, ya habían luces, pero eran luces pues, de cono de lata de aceite, así como papel celofán. Entonces, y habían... O sea, todo era artesanal, ¿me entiendes? Y hacíamos sketches, parodiábamos, por ejemplo, en la sala de un hospital a las 6:40, Simón. Entonces, bien Lucho Amaya o yo nos vestíamos con una bata así, con una peluca y como que éramos justamente Simón, el homosexual que al final de cuentas se muere por el SIDA, ¿me entiendes? Y nos cargaban también. Estaba la canción de Liza M. Boom, boom, mami, mami, no me va, batata, boom, boom, ay, chiquito, ay, qué bonito. Y había un enanito que vendía sus golosinas. Yeah. Entonces le ponía su peluca y hacíamos parte del show, mejor de ser. O sea, era una orquesta de espectáculo, decía orquesta show. Entonces hacíamos ese tipo de parodias, y donde la gente no solamente bailaba cumbia, sino de todo. Y justamente era la fiesta de promoción del Colegio de San Juan Bautista. Y nombraron a don Hugo Rojas, dueño de Piedra Boys, en eso estaba vivo, y para que sea padrino. Entonces él aceptó porque justamente se iba a hacer un baile para recaudar fondos para la promoción en el frontis del colegio. Y se llenó, pues reventó ese local. Entonces eso rebotó, ¿no? Voz Populi. Y donde Piedra Boys era la orquesta, pues que... En ese entonces marcaba la hora. Cualquier grupo. En ese entonces puede ser Armonía, Agua Marina, lo que tú quieras, ¿ah? Pero Piedra Boys era la orquesta que... La que mandaba en Piedra Boys. Mandaba, porque era una orquesta de espectáculo, era algo fuera de lo común. ¿Me dejó entender? Entonces, había dinamismo, había alegría, había variedad. ¿Eras parte de eso o eras prácticamente el motor de eso? Claro. Luego entró Lucho Amaya también. Lucho Amaya era también bailarín, pero un poco la parte más formal en la animación, un poco ceremonioso. Ya. Yo era el extrovertido, el cochineo, el loco, el vago, lo que tú quieras. Entonces, eso es justamente. Muy bien, interesante, muy interesante. De Humus a Piedra Boys, ese es Lucho Bazán. Ahora, ¿qué te parece? Vamos con la primera ronda del 21. A ver, empezamos. 2 cartas primero. Ay. Listo. Yo por acá. Yo por acá. Tu carta también. ¿Ya? Tú tienes que voltear tu carta. ¿Ya? Sí, voltearla. ¿Tú vas a querer otra? Y yo voy a pedir otra, claro, pues. Entonces, ¿ya ves? Entonces, yo pido una volteada, pues. Ya, una volteada. ¿Qué dice el estudio de arte inquieto? ¿Otra o no? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Pero boca abajo también o boca arriba? No, la tuya es boca abajo, entonces yo black. Vamos. Ya, listo. Acá en arte inquieto no tenemos a nada. Vamos. Volé 23. Volé. Te toca a ti, pues. Banda. 24, caray. Significa entonces que la casa perdió por primera vez en toda la historia de arte inquieto. La casa por primera vez ha perdido, pero ha perdido una de 3. Claro, o sea, no ha perdido totalmente. Sí. Entonces, eso significa que puedes, por favor, tomar una tarjetita de las que están ahí. Por favor. Muy bien. Vamos a mostrarla a la cámara. Mira qué interesante pregunta. A ver, dice: te contratan como DJ en una fiesta en la que todos se están durmiendo. Están aburridísimos. Y tienes que poner 3 canciones de cumbia que despierten sí o sí al público. ¿Qué canciones elegirías? ¿Qué canciones elegirías? Ya, Atentos, 3 canciones que despertarían al público según Lucho Bazán, el Gato Bazán. Pam. Cervecero yo soy. Y mi vida se va acabando. En tragos, en noches y copas de licor. Esa es una, muy bien. Dale. La segunda. Ping. Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste. Mis ojos lloran. De Agua Marina. De hecho. Vamos. Tercera canción que despierta al público. Lloras, mira cómo lloras. Oye, serpiente, a mí tú no me mientes. Sufres, mira cómo sufres. Cuidado, serpiente. Ahí está. Un aplauso, por favor, para las 3 canciones que despiertan. Y ya despertaron el estudio. Claro, sí, a los vecinos también. Nuestra sexy bailarina se va a su hilo dental. Claro que sí, prepárense. Ya los vecinos también se han despertado. También. Muy bien, listo, perfecto.
Vamos ahora con la siguiente pregunta. Ya. Me hablaste de Radio Panamericana, de Radio Progreso, y han ido evolucionando, ¿no? Dime, los animadores de radio, los locutores de radio, perdón, tenían su proceso, su forma de comunicar, ¿no? ¿Cómo fuiste pasando de esa locución radial a la animación musical? Eso justamente... lo que pasa es que habían locutores, los de la radio en AM eran locutores, ya no eran animadores, locutores presentadores. Uh-huh. Te hacían una reseña. Y aquí está un nuevo ingreso para el mundo de la música disco. Ahora vienen los chicos, conocerán de Village People y su Macho Men, una de las canciones fuertes candidatas a ser la número 1 del verano aquí en Radio Progreso. ¿Me dejó entender así? Claro. Ya, o sea, ese es lo máximo que le podían dar de alegría. Ah, ya. Pero habían los americanos. Ok, ¿cómo están? Ya que estamos aquí en el rock. Sí, vamos a ver, papá, las luces. Despiértense porque ahora viene lo último de... ¿De quién? De Anita Ward. Y esta canción que sabemos que va a rayar. Toca mi campana. Entonces así. Bien. Allá. Diferente. Entonces, claro. Y como yo desde niño ya era extrovertido, bailarín, inquieto. Entonces, yo cuando entro a Panamericana, porque se hizo un concurso. O sea, no es que... Hoy está faltando, no. Se hizo un concurso para las nuevas voces que iban a estar en la inauguración de Radio Panamericana en FM, porque eran muchas AM, pero en FM estaba solamente Radio Progreso, que ahora es Estudio 92. Uh-huh. Donde Radio Panamericana, pues, era la radio, ¿no? ¡Wow! La Panamericana, Lima viene, ¿no? Y para el concurso, pues, llegaban no solamente de todo el Perú, también de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, de Chile llegaban. Y bueno, en ese concurso ya habían dos locutores que ya estaban ahí, que eran Manuel Garavito y David Vice, que ellos trabajaban para Panamericana Televisión. Y faltaba la tercera plaza y un volante. Uh-huh. Quedamos dos. Lucho, un amigo Lucho también se llama, no me acuerdo. Puro Lucho, ¿ah? Puro Lucho en Piura. Y sí, que ahora es pastor. Y yo. Entonces, pero para eso en la entrevista, cuando me hacen la entrevista, y yo le dije, porque yo vivía y trabajaba en Lima, me vine solamente para el concurso nada más. Pues. Ya. Entonces yo le dije, mira, aquí Piura no es Chiclayo, no es Tumbes, no es Lima, no es el sur, no. Piura es un mundo totalmente diferente. Tenemos influencia del Ecuador. Y acá reina la música disco, la música colombiana, la cumbia colombiana, por ejemplo, ¿no? Pero acá es más música disco. Acá la animación es efusiva, ¿no? Y los estratos sociales tienen diferente enfoque de animación. Porque si tú te vas a la clase A, es un matrimonio, tú vas a hacer la ceremonia, presentar todo, y la primera canción, después te callas y pones la música. Claro. En cambio, el promedio del piurano no quiere animar toda la noche, que termine toda la noche entre canción y canción, entre canción y canción, entre canción y canción. Claro, que por eso contratan a los animadores por lo general. Efectivamente. Entonces, y esa es la diferencia, que yo sé qué canciones y en qué horario se pueden poner ese tipo de canciones. Entonces, me dijo, ya, me entendió mi legajo, su maletín, sal, no hables con nadie, mañana te llamo. Pero por favor, dígame si me va a llamar mañana. 8 de la mañana te llamo. Ya, si no me regreso a Lima, ¿sí? 8 de la mañana me llamó. Entonces, y quedamos dos. Y ya dijo, a ver, con los dos, porque el chato tenía una vocesota así como, ya. Y lo mío no, pues lo mío era agudo, medio agudo era, ¿no? Entonces, pero la forma extrovertida en la cual yo animaba, entonces eso le gustaba, ¿no? Y apuntaron seguro al cambio, ¿no? Y dijo, bueno, a ver, aquí están los dos. A ver, ¿sabes de electricidad? ¿Qué? Electricidad, sí, que... ¿Pero de qué cosa? ¿Qué? ¿Rebobinado? No. Para que pongan dos fluorescentes que son. Ah, sí, yo sé. Porque nosotros usábamos luces psicodélicas, pues. Entonces, armábamos las luces psicodélicas. Claro. Sabíamos poner un fluorescente, un foco, un interruptor, o sea, es normal, ¿no? Y mi amigo... Uy, no. Sí, ya. Bueno, pero quedamos mi amigo y yo, y entonces estábamos en prueba, ¿no? Todavía no salió oficialmente la radio, ¿no? Estábamos calentando antena todavía. Uh-huh. Y entonces se ponía nervioso porque le decía a los gringos. ¿Qué decían los gringos? Que besito, así. Entonces ponían tornamesas
técnicos, pues esos que son profesionales, ¿verdad? Ya está la música. Y un brazo lo zafó. Entonces, y le dijeron, ¿qué pasó? Bueno, pero él ya no llegó ya. Medio roche. Sí. Y yo quedé. Después vino otro volante por ahí, Víctor García. Pero por concurso, o sea, quedé yo. Pues. O sea, y de ahí, de la radio, ¿en qué momento te jalaron para animar ya sí o sí la cumbia? Las fiestas de cumbia. Los grupos de cumbia. No, yo cuando estaba en la radio, yo estaba en equipos de sonido también. Aparte, yo era vendedor de ropa. Yo vendía ropa a nivel nacional. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ya me tomé el puesto, entonces ya dejé mi trabajo de vendedor de ropa y me dediqué a la radio y a animar en los sonidos, las fiestas, bailes, quinceañeros, matrimonios. Independientemente. Efectivamente. Entonces, ya saben, los sábados por la noche no trabajaba, no hacía radio, porque yo estaba de 7 de la noche a 1 de la mañana. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces, y los días domingos yo, el ranking de la más llegaba en cassettes. Entonces, cassette 2, entonces, por horas, y se iba poniendo, se presentaba. Presentamos la más de la semana. Y ya venía una voz femenina quien hacía justamente el ranking, ¿no? Ya. Sí. Ah, mira, qué interesante. O sea que tú a la par de la radio fuiste ya con otras actividades. O sea, claro, y la música ya era parte entonces de tu rutina. No tengo que yo venía trabajando yo. Yo desde los 13 años que vengo animando, comencé en Humus Estéreo. Pues yo estuve animando con Foxy Town. Hicimos una sociedad entre un amigo, Lucho Pintado. Te ponía el sonido, yo ponía las luces y la animación. Entonces, y así fue creciendo el sonido. ¿Y en qué momento tú pudiste ver en qué momento la radio perdió vigencia? Porque ahora, fíjate, ya como animador, imagino que te relacionas más con las redes o eres todavía tú un poco reacio a manejarte con TikTok y esas plataformas. No tengo mi TikTok. Tengo más de 120,000 seguidores. Escuchen. Lucho Bazán, el Gato Bazán en el TikTok. No, es que yo siempre he sido marquetero. Donde haya cabida, tú vas ahí. Definitivamente, o sea... Yo te agarro el teléfono, veo una cámara, entonces, y al toque al instante ya estoy saliendo al aire. Es por eso que los privaditos en la pandemia, ¿me entiendes? Esa época prohibida, yo me hice conocido, o sea, que hacía presentaciones privadas en la pandemia. Y tanto es así que yo, como Don Gato y su pandilla, hice presentaciones en Chile, en Argentina, me fui a Europa, ¿ves? 2 veces como Don Gato y su pandilla fue a Europa. Entonces, ¿por qué? Porque ya también me había ganado un nombre en el mundo de la cumbia, claro. En Armonía 10, porque yo estuve constante casi 29 años, ¿me entiendes? Cerca de un año que tuve una para porque me operaron y coincidió que fue el accidente de los caribeños de Guadalupe y entonces me invitaron para formar parte de ellos. Entonces estuve casi 11 meses más o menos y yo llevé su música por todo el Perú, de los caribeños, en todo el Perú. Entonces comenzó a crecer caribeños. Pero ya retorné a Armonía 10 porque despido era mi casa, tenía más tiempo. Los caribeños es una zona más lejana para ir a Guadalupe. Pero sí, somos buenos amigos y todo, pero regresé yo a Armonía 10 después. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente ronda del 21. Dale. Vamos a ver si es que continúas con la misma suerte. Yo espero. Dale, lo que queremos es que nos respondas las preguntitas. Muy bien. Vamos. Primeras 2 cartas. ¡Ay! Por cierto, para los que están viendo, la K y la Q 10 valen y 10. 10 y 10, ¿ya? Sí. ¿10? Ah, caramba. Yo plantado. Vivo eres, pues, ¿no? No, pero... ¿Por qué no buscas la...? Ya, bueno, yo me quedo también, pues. No. No, ¿cómo te y ahí ya se ha perdido? Ya, pues ya. ¿Qué hacemos? Estamos parches, pero... No, pero pide otra carta. ¿Quién se pasa más? No, ya, dale. ¿Ves? No puede ser. Corta esto. No, es imposible. No hay nada imposible, hermano. Es imposible. Bueno, a ver, pero espera. En la vida me tocaron nada otra vez. Bueno. Esto merece otro aplauso, de verdad. Es imposible que al hombre le haya salido 21. No puede ser. Bueno, ya veo que ya ha perdido su toque la casa de arte inquieto. Ha perdido su toque. Entonces, tienes derecho a coger tu siguiente tarjetita. Bueno, esta tarjeta que es chiqui. No. Ya está, vamos a ver. Vamos a ver. Dice, menciona una de tus frases de tus presentaciones favoritas. O sea, una de tus frases favoritas de tus presentaciones. Puedes comentar de repente cómo surgió o en qué evento. ¿Cuál es la frase que sueles usar más en tus presentaciones?
Una frase típica del Gato Bazán. No, lo que es que sí me caracteriza, ¿no? Es, y me conocen por diferentes clichés, ¿no? No me vuelvo a enamorar. O, Dios mío, es que me enamore. O, Armonía 10. O sea, ese tipo de cosas. Pues. Ya. No hay una específica, pero sí son varios seguidos, ¿ves? Las canciones, primer amor nunca se olvida. Para que no me olvides el primer beso, primer abrazo, la primera caricia. Primer amor nunca se olvida. Ese tipo de intro, es lo que ha hecho poco característica la animación de la cumbia en Armonía 10. Claro, y ahora se ha hecho ya como un cliché. Inclusive yo ya no estoy ni en una ni en otra Armonía 10, pero emplean mis tips. Me dejo entender. Ya están ahí, cuadrados. Ya has dejado un legado, por así decirlo. Es un legado que ahí está. Hey, sé que estás concentrado y te está encantando la entrevista, pero vengo a recordarte que hacemos contenido diverso sobre diversas manifestaciones artísticas en nuestra ciudad, en el Perú y a nivel internacional. ¿Te animas a descubrir de qué va este contenido? Síguenos en todas nuestras redes, Instagram, Spotify, YouTube, adelante, y comenta aquí en el mismo video qué ideas te gustaría que realicemos. Ahora, sigamos con el episodio. Y dime, y si tuvieras que calificar o caracterizar tu estilo para animar, ¿cómo dirías que es tu estilo? No, es un tío. Lo mío fue, como te digo, antes eran presentadores. Formales. Claro, formales. O sea, yo le puse la animación, el showman a la cumbia. ¿Me dejo entender? Muy bien. Sí, porque inclusive la cumbia de Lima era... Y ahora sí, vamos a estado papá Chacalón. Vico, sí, su grupo Caricia, ¿qué tal? ¿Cómo están? O sea, claro. Otro tipo de animación. Pero ya la Tú le pusiste la chispa, digamos. Efectivamente. La improvisación, la joda, el baile, ¿me dejo entender? Entonces, hacerle coreografías a las canciones, los ademanes que hay. Entonces, ese clásico pasito así de media luna que vas a hacer. Eso dice la gente, ¿no? Claro, viendo después el conejito, la parodia de estoy saliendo con un chabón. Rafael, digan lo que digan. Marta, soy el número 1, flaca. Cuando quiera te vacuno. Ese tipo de cosas. Vaya. Muy bien. Entonces, interesante lo que promueve tu estilo como animador y que ha marcado un legado. Es justamente animar, ¿no? Muy bien, ciertamente. Sí, porque mira, yo he estado en Chiclayo el día domingo. Inauguraron un nuevo point, ¿ya? Un nuevo ambiente bailable y donde... Yo pensé que me iban a poner, pues a veces me ponen, cuando ya el pollo está de moda, me ponen a mí a la 1 de la mañana. Porque esa hora es de la gente ya que viene picada también de otros sitios y a seguir tomando con las canciones de Armonía que son chileras, pues. Me pusieron a mí a las 5:30, 6 arranqué yo. ¿Tan temprano? Temprano, sí. Le habían dicho que era a las 4, ¿no? Pero comencé 5:30, 6. 5:30 comencé. Y comenzó a llegar la gente poco a poco y más gente, pero esa gente que estaba ahí compraba las cajas de chela, mejor. Y la publicidad es a través de las redes. Entonces ya comenzó el Gato Bazán, ya comenzó la fiesta, ya son tomando sus pandillas, fiesta aquí. Entonces la gente empezó a llegar, comienza a llegar. Hasta que toqué hasta las 9, de ahí entró otro grupo y el local está en un 70% más o menos. Está bien. Sí, pues, lo dejaste bien. Arrancar una fiesta así, cuando está en nada, está en muere, está en frío, es difícil, es solamente los grupos. Igual así pasaba con Armonía 10, me acuerdo que una vez tocamos en la terraza de Plaza Norte y era un evento de la Chola Chabuca y arrancó Armonía 10. Me dejó entender. Entonces, y Armonía no era para arrancar, pues es un equipo que tiene que ser el plato principal. Y entonces, Walter me dice... que creen que nos van a mancar, ¿no? Vamos a levantar el público. Y voy a comer, tráeme algo de tomar, Y donde le dejamos pues ya la mesa tendida. Claro, ya. Entonces, y esa es la experiencia también. Claro. Hablando de eso, justamente, para pasar a la siguiente pregunta, tú has vivido esta evolución de la cumbia, de los grupos de cumbia. Dime, ¿qué cambios has notado en este proceso, seguramente de evolución de las orquestas como Corazón Serrano, como Agua Marina, como el propio Armonía 10 que has estado ahí? Cuéntame, ¿cómo ha sido ese cambio? Porque el contexto de ahora no es el de antes, ¿no? Han cambiado muchas cosas, desde las herramientas, todo. Cuéntame, ¿cómo ha sido ese cambio? Bueno, en cuanto a la logística, ¿no?
antes te ponían un escenario y atrás una carpa que decía cristal, una cosa así, ¿no? Ya. Hay una que otra lucecita o una luz blanca, ¿no? Unas pequeñas luces, ¿no? Creo que son 10 años atrás más o menos, y eso lo comenzó Agua Marina. Luces, ya luces modernas, luces inteligentes, las pantallas LED, ¿me dejo entender? Claro. Entonces era una logística diferente, llamativa, vendía el producto, ¿me dejo entender? Entonces, si tú ponías acá un escenario, como Agua Marina, ponías acá un escenario con otro grupo y no tenía esa logística. Claro, queda pues, se ve menos, ¿no? Sí, como que, claro. Muy bien feo, mira cómo está. Entonces, como la gente, ¿no? Sí, pues. Y Agua Marina era los que te ponían, pues, un sonidazo que te arropaban, te tapaban. Claro. Te tapaban, de verdad que sí, así. Los de Agua Marina eran, pero abusivos en ese aspecto. Ya comenzó Armonía y a comprar equipo, pues, así. Equipo, luces y ahora... O sea, vean un grupo avanzaba, el otro era una competitividad, ¿no? Es que así, pues sí, una competencia. Entonces, Armonía tiene una luz, unos efectos tremendos. Agua Marina igual, ¿no? Entonces, en ese aspecto comenzó a evolucionar. Y la música, ¿qué es lo que tiene? Agua Marina su estilo. Ponte Cantarito su estilo. Corazón ingresó muy bien con su estilo sanjuanero, donde la gente pues, de la sierra, pues, comenzó a disfrutar y apoyar su música. Y me dio mucho gusto porque ese tipo de canciones que generalmente las excluían, me dejó entender, las marginaban, no, comenzó a tomar notoriedad y por ende identidad. Entonces el peruano fue adquiriendo su identidad sintiéndose orgulloso de sus costumbres, de su zona, su comida, su música, su vestimenta, su manera de hablar, su manera de bailar, todo eso. Entonces Corazón Serrano comenzó con ese ritmo y tremendísimo. Ha evolucionado Corazón Serrano, ahora está incidiendo solamente voces femeninas, ahora es orquesta, ya no es con un conjunto, ahora tiene instrumentos de viento. Las chicas, ya le he visto con vestido corto. Claro, sí, ya corto, distinta la estética, la forma en que la presentan, sí. Claro, y tienen buenas canciones, muy buenos arreglos, y reinciden un tanto, mi apreciación, reinciden mucho vendiendo cuerpo. ¿Me entiendes? O sea, claro, es innegable. Que para bailar y para cantar tienes que ser bonita. ¿Me dejo entender? Lo que no era antes cuando comenzó Serrano, o sea, era la música, la esencia. Entonces, claro. Ha tenido una evolución, un cambio, pero también un alejamiento de las personas que les gusta la música original. ¿Me entiendes? El animador que tiene ahora hace parte de lo que yo he hecho, el show, el jugar con el público, ¿no? Pero ahora decide jugar con las chicas, con el público. Claro, o sea, se les invita a bailar, todo ese servicio, ¿no? O sea, solamente anima ese tipo de aspectos, ¿no? En la cual para cierto público de bailes está bien, ¿no? Pero ya un compromiso privado, un matrimonio, una cosa así. Bueno. ¿Cómo te vas a desarrollar? ¿Me dejo entender? O sea, esa es la apreciación que yo tengo, ¿no? Entonces, porque animar en un matrimonio, un baile es totalmente diferente, pues, me dejo entender. Entonces, el grupo 5, pero el grupo 5, por ejemplo, tiene muchas canciones y fue formando su estilo con las voces que fueron inyectándose. Quique Farro, Lucho Paz, y tantos cantantes que fueron, ¿no? Comenzó a crecer muy bien. Mi sobrino Cristian lo prepararon en Estados Unidos como productor, como todo. Entonces, ya le dio un carácter internacional al Grupo 5. Pero, el Grupo 5 eran muchas voces. No es como Agua Marina, que es José Quiroga. Claro. Y que estaba también, por supuesto, Víctor Romero, ¿no? Pero en sí, el pilar de Agua Marina es José Quiroga, es su estilo. Entonces, pero el Grupo 5 eran varias voces. Y retiraron las grabaciones de esas voces. Sí, hubo todo un conflicto incluso. Entonces, por eso, ¿no? Eso está mal porque ellos han grabado, ellos deben siempre percibir las regalías por la ejecución de esas canciones, que no me parece sinceramente, ¿no? Pero el Grupo 5 se consolidó, pues, y ahora
Está el grupo 5 ahí, pero ya va perdiendo un poco de figura. ¿Crees que pierde un poco de identidad cuando le retiran las voces? Claro, pues, claro. Me dejó entender. Y Armonía 10, ¿qué es? Armonía 10 no tenía una sola línea de cumbia. La cumbia colombiana, que la hacía, por ejemplo, Percy Chapoñay. La cumbia macuco, que era cumbia más borracha, más bohemia. Más de cerveza. Me dejó entender. Roberto Moreno, que fue evolucionando la cumbia, que la fusionó con el ritmo boliviano de los jarcas, por ejemplo, ¿no? Los jarcas. Martín Pérez era voz romántica, tenía algunos temitas alegres, pero fue evolucionando a monedas. Tony Rosado, que estuvo ahí, pues era romántico, sí, fuerte, fuerte, ¿no? Y luego salió y hizo su orquesta. Claro. Entra Dani Delgado, una voz potente, fuerte, ¿no? Fuertísima, un pecho. Y que entró por Tony, entonces agarró un poco la línea de Tony Rosado. César Chichi Saavedra regresó con su estilo, una voz así, gruesa, tipo puertorriqueño, así, tipo gran combo, que tiene su estilo, Percy Chapoñay. Entró el Cuto Olaya, le puso la lambada. ¿Me dejó entender? O sea, comenzó a funcionar. Lo que se ponía de moda, vuelto lo hacía. La saya boliviana, ¿me entiendes? Con el grupo Enlace, ese tipo de grupos bolivianos. Caló Marco y Asila. Y y en el amor no hay experiencia, porque aparece y desaparece. ¿Me entiendes? Entonces, los ritmos que estaban de moda, él también los hacía. Esa versatilidad y también la visión pero para... por supuesto, tiene una visión tremenda. Vaya. O sea, habían canciones que no eran de Armonía 10, no eran de él, pero sin embargo, es que en ese entonces iban a grabar, ¿no? Iban a grabar en cassette, en video. Entonces, los bailes en vivo, pues. Entonces, y tocábamos su tema como cover, y como Armonía tenía nombre, entonces... se disparaba mucho más rápido. Se hacía conocido por Armonía 10. ¿Y lo vinculaban con Armonía 10? Sí. Claro, lo vinculaban con Armonía 10. ¿Es de Armonía 10 la canción? Decía. Sí, claro. Sí, es de Armonía 10. Pero no necesariamente porque, o sea, es un producto de Armonía 10, no. Sino que Armonía 10, como estaba de moda, lo interpretaba y pegaba. El caso de Me emborracho por tu amor, por ejemplo. Claro. ¿no? Y así hay varias canciones, pero Armonía tiene sus propios temas, por supuesto. Muchos temas, ¿me entiendes? Y sobre todo el color de voces. El color de voces que le ponían la picardía y todos ellos, ¿no? Muy bien. Y tenía, por supuesto, el baile, la animación, que ese era también. un sello fortísimo, ¿me entiendes? ¿Pero qué? ¿Crees que el de Armonía 10, el sello de la animación, era el más destacado que el de los más grupos? Claro, sí, definitivamente. ¿Y te atribuyes ese? Inconfundible. ¿Y tú te atribuyes esa potencia que le dabas? Es que ese es el estilo mi estilo que yo ya lo hacía en Pure Voice, ¿me entiendes? Y era el extrovertido del rock también, el rock es extrovertido y frenético, o sea, no es así agachadito. Ya que estamos con la canción, no, o sea, así no es. Las bandas indie, a ver si escuchan. Sí, claro. Entonces, ese es mi estilo que yo lo llevé a Armonía 10 y pegó. Tal es así que yo estuve solamente 5 meses estuve en Armonía 10 y lo que pasa que yo tocaba en todo lo que es Piedra Parte Tume, pero ya Armonía 10 tocaba más lejos. Chiclayo, Trujillo, Chimbotes, iba a Cajamarca. Entonces, en ese entonces, las pistas eran malas. Las carreteras eran pesadísimas. Entonces, y el transporte era incómodo. Más que ahora estaban las pistas así. No, es que antes era todo la Panamericana. Toda la Panamericana. Bueno, te refieres a toda la Panamericana. Claro, no. Las pistas aquí en Piura. No, esto no ha sido Chiclayo de Trujillo. Esas pistas no sirven. Acá las están poniendo muy bonitas, de concreto. Solo un poquito de paciencia nomás, pero Piura tiene mejores pistas que Chiclayo, mejores que Tumbes, mejores que Trujillo, con toda certeza. Interesante el punto de vista. Claro, pues sí. Entonces, vino eso, yo me retiré. Pero para eso, en esos 5 meses que estuve, ya dejé la semillita, ¿no? Entonces, la particularidad que había dejado de Armonía 10 en ese entonces con mi animación. Yo dejé a Coqui García, que ya falleció, lo dejé ahí, estuvo 7 meses. Se enfermó del corazón, entonces me llamaron nuevamente, ¿no? Porque decían los productores, los promotores, trate al flaco, al gato, compadécete. Entonces, regresé a Armonía 10. Muy bien. Y comenzó ya a hacerse conocido mi estilo en Armonía 10.
Marcándolo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente ronda. La tercera. Dice que la tercera va la vencida. Sí. Y dice que no es Lucho malo. No, Dice que no es Lucho bueno. Después, Dale. después de la, Llévatela. remontada épica que hiciste. Dale. Bueno, 11. Bótala tú también, pues. A eso, mejor entender, tiene que ser. Olin. Claro, pues. Estamos ahí, ¿eh? Sí, dame una. Estamos ahí. Tú tienes más de ganar que yo. Caray, tienes 15. Disculpa, yo no sé sumar mucho. A ver, 8, 11, 15, sí. A ver, 2 más 8, 10. Vamos con otra. 19. A ver, muy bien. ¿Por ley tengo que pedir yo? Mira, yo aquí nomás ya me quedo. Depende de ti. No, tú te quedas. ¿Sí? ¿Ya? Yo tengo que seguir porque yo tengo 15. ¿Quieres eso? Obviamente, ¿no? Tapada. Para generar sorpresa, ¿verdad? Sí, tapada. Vamos a ver. No creo, no me vengas con que tienes un 2, por favor, ¿eh? O un 3. Tengo un 10. Ah, bien, bueno. Ahí está, sí. La casa ganó, ya tocaba. Ya le tocaba ganar la casa, claro. Muy bien, listo. Entonces, te toca reto, ¿ah? Dale, Vamos a ver, dale. vamos a ver. ¿Me dejas? No, pero tienes que o sea. No, espera. Claro, sí, boca abajo también, la que sale. Es que Claro, Lucho no quiere que le hagan trampa ni en los casinos ni en las tarjetitas. Ya, mira, vas a elegir. Es uno de los retos. Dale. Bueno, no está tan fuerte el reto. Dice, ¿qué momento en tu vida ha marcado un antes y un después en tu carrera? El antes y el después, y yo me acuerdo mucho cuando estábamos en lo que es ahora Plaza Norte, era el Olympus Garden. Era en el año 1998. 98 para 99, sí, 98. Walter, los músicos teníamos arreglos diferentes, ¿ya? Entonces, el Olympus Garden lo reventábamos, así que todo eso que ves en Plaza Norte, llenecito. Entonces, la canción Siempre pierden el amor, con Carlos Solaluz, eso me olvidé de mencionar, ¿no? Yeah. Fue una nueva voz fresca, ultra romántica, bien afinada. Me dejo entender, una interpretación tremendísima, que fue justamente la cumbia romántica, moderna, que ingresó a Armonía 10. Y con Solaluz se abrieron muchas puertas para el extranjero. Obtuvo una connotación diferente, ¿me entiendes? Y justamente pues ya esa canción era la más pedida y en toda la colonia peruana, por todo el mundo, era la canción number one. Y habían contratos para ir a un montón de países. Ese tipo. Y Walter me abrazó, me decía, Rata, gracias, Rata, puta. Lo hemos logrado con esta canción, lo hemos logrado. Somos una orquesta internacional. Y yo te voy a pagar tanto. Yo era el más pagado. El animador era el más pagado de la orquesta. El más pagado que todos los músicos. Entonces, esa satisfacción, o sea, me despertó para que yo pueda seguir trabajando con más entusiasmo y sentir el resultado, el producto de mi trabajo, ¿no? Porque yo siempre he sido pues hincha, camiseta de Armonía 10. O sea, Walter me decía, Gato, tienes que ir a la radio. Estamos en la televisión grabando, por ejemplo, ¿no? El recargado de risa, la chola, chabuca, cualquiera, ¿no? Maritere, Brasi. Pero tenía que avanzar ellos porque teníamos una presentación, por ejemplo, a las 8 o 9 de la noche. Y quédate ahí, ¿ya? Y ahorita un auto te espera y te lleva al baile. Mientras vamos nosotros probando el equipo y toda la cosa. O sea, y así, ¿no? Las épocas de la lluvia del 97, yo me quedaba en Lima haciendo los programas de Armonía 10 en Radio Inca con Chaito Grandes. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, lo hacía yo pues porque era camiseta. Aparte que sí me pagaban, ¿no? Pero imagínate, el tiempo que yo dejaba de estar con mi familia por asumir la responsabilidad que tenía con mi trabajo. ¿Sentiste pues, que sí hubo recompensa por lo que estabas haciendo? Imagínate, por eso te digo, entonces cuando llega eso, pues,
tremenda satisfacción, ¿no? Claro, qué bonito, qué bonito, qué bonito lo que nos llevó el reto, que más que un reto fue una mirada profunda, ¿no? Claro, de lo que te había pasado. sí. Bien, última pregunta para ya ir cerrando la entrevista, por supuesto muy amena. Y bueno, ya ganaste, ok, ya ganaste. 2-1, ganó Lucho Bazán, pero muy bien, muy bien. Ahora, me estabas contando que tuviste momentos muy satisfactorios en Armonía 10, pero ahora ya tú inicias un proyecto propio, por así decirlo. Háblame, ¿cómo es esto del nuevo reto de asumir de tú dirigir ya un grupo? Claro, ya nos liquidaron de Armonía 10, nos liquidaron, entonces ya no pertenecíamos a la empresa, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, generando. Sí, es cierto que teníamos el dinero de la liquidación. Bueno, yo siempre soy una persona que tenía un colchón, ¿no? Y por eso, en cuestión económicamente, la pandemia no me afectó, pero había que seguir trabajando, porque la plata difícilmente llega, pero fácil sale, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no me quedé dormido en mis laureles. Comenzamos con los privaditos, los cumpleaños. Entonces, la primera vez que salió un privadito, salimos con los hermanos Chapuñay. O sea, estaban los ex de Armonía de todo, Carmona, Irving Saavedra, mi hijo, el ruso, Paul Flores. Entonces, salíamos a los bebitos y ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre promocionaba así en vivo, ¿no? En Facebook. Transmisiones en vivo, transmisiones en vivo. Y eso tuvo rebote. Entonces, los privaditos se pusieron de moda. Entonces, viajamos por todo el Perú haciendo privaditos, por todo el Perú. Y ya... perdón, ¿y te ibas jalando a los miembros de Armonía 10? ¿Tú ibas dándoles la oportunidad de laborar en esa época? No, claro, trabajábamos, o sea, cobramos por igual. Los privados cobramos por igual. Pero ya lo que pasa es que iba a haber un viaje a Estados Unidos y había muchachos que no habían ido, ¿no? Pero como trabajábamos bastante y la gente se confundía que era Armonía que estaba trabajando y no estaba trabajando porque estaba prohibido. Claro. O sea, esa es la verdad, ¿no? Entonces los muchachos no querían salir en las transmisiones, en las fotografías, porque si decían, no, si siguen así, ya no lo voy a ir a Estados Unidos. Ya. Hasta ahí busqué la página. Entonces, ya, listo, ya. Ruso ya no estaba en Armonía 10. Yeah. Antes de la pandemia, la liquidación ya no estaba en Armonía 10. Entonces, hicimos Rusito, Renato Chapuñán, estaba su hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos empezaron los privados en la pandemia antes que yo. Entonces ellos tenían un mercado en Trujillo, tenían sus contratos, ¿no? Entonces me contrataban a mí y quería contratarme y yo le preguntaba, estoy ocupado, tío. Entonces no podía estar supeditado a sus tiempos libres, porque yo ya era una marca, ¿me entiendes? Entonces hablé con el ruso para trabajar conmigo, hacemos un buen arreglo y jalé a Memo López, que era del grupo 5, Memo López, y Maratoni, que sí conmigo, que él había trabajado en Armonía hace como 20 años atrás, ¿me entiendes? Entonces, y comenzamos a trabajar en privaditos. Después ya con teclado, con percusión. Poco a poco fueron integrándose. Claro, y ¿qué es lo que pasa? Que tengo mis hijos que estaban en la banda Mota, de rock. Ya, mi esposa me dice, Lucho, pero tus hijos quieren trabajar contigo, ¿por qué no haces una orquesta? Y él dijo, orquesta, pero es mucha responsabilidad. No, pero sí, mira, Michelle quiere cantar mi hija. Pero si Michelle no le gusta la cumbia, Michelle es la música coreana, el pop, el K-pop, ese tipo de cosas. No, sí. Y con mi hija ya había ganado un concurso de una beca para canto de la Alianza Francesa. Entonces, a él le enseñaron a cantar. Me acuerdo que lloraba que la música criolla no le gustaba. Tú cantas, dominas la música criolla, cantas todos los géneros, cumbia, salsa, merengue, lavada, rock, lo que tú quieras, rancheras. La música criolla es la mejor escuela para un cantante, un intérprete. Entonces, y ahora está conmigo cantando muy bien. La primera guitarra, Gianfranco también, mi hijo, trabaja conmigo. En el bajo, mi hijo Ángelo también trabaja conmigo. Y en la producción hizo el primer video cantante también, pero por cuestión de trabaja por una empresa, no le da el tiempo para salir a los contratos. Pero está también dentro de la orquesta. Entonces ya formamos una orquesta, alquilaba instrumentos, me salía más caro, gracias a un amigo, Beto Simpor, que vende instrumentos musicales profesionales, me comenzó a dar crédito, entonces ya todos mis instrumentos, iba a mi camioneta, vendía la camioneta, una combi, un minibús y ahora tengo el bus
el Gato Bus. El Gato Bus. Así El es Gato que Bus. eso me permite pues, viajar por todo el Perú y bajar los costos, pues. Claro, bajar ya cuando es tuyo ya claro, te quitas un y gasto. sí, Pues. y factura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Oye, qué interesante. Y dime, ¿qué complicación has tenido en este proceso, dirías tú? Una de las tantas complicaciones que has tenido. Mira, bueno, cuando estaba en Armonía 10, las puertas se abrían más fácil, porque uno que está fuerte, ¿no? Ah, claro. Cuando viene la pandemia, por los canales de televisión, sí, bien. Las radios, una que otra por ahí, ¿me entiendes? Pero ya la radio de ahora no son las redes de ayer, pues. Lo que se maneja son las redes. Claro, pues. ¿Me entiendes? Sí, yo, tanto en TikTok y también en la página oficial del Club de Fans Gato y su Pandilla tengo casi 110,000 seguidores cautivos que tengo. Entonces, y me llaman a mí de todo el Perú, yo viajo por todo el Perú, el extranjero también. ¿Me entiendes? De aquí ya tengo para el mes de febrero del próximo año en Argentina nuevamente. Gracias a Pocotí Producciones, por cuarta vez voy a estar en Argentina. En Chile he ido como Gato y su Pandilla, creo que he ido como 6 veces. ¿Me entiendes? Entonces, a Europa, como Gato y su Pandilla, he ido 2 veces. Ah, mira, que sí, celebramos, Claro, quería para este año, pero ya estaba ocupado también ya. Entonces, pero ya saben, cumpleaños, matrimonios, quinceañeros, fiestas corporativas, saludos para los mineros también, bailes, fiestas patronales, Don Gato y su Pandilla. Y lo que pasa es que Don Gato y su Pandilla es una orquesta. Soy una persona muy responsable, muy seria. Jamás he tenido ningún problema con contacto con ninguna persona, nada. ¿Has cumplido siempre? Soy, por supuesto, sí. Tal vez así que a veces de repente me ha dicho Gato de esta fecha, ya listo. Y he dejado de tomar contratos, no me ha dado ni un sol. Y de repente, no, mira qué pasó. Caballero, mi palabra vale. Pero la próxima vez ya no te voy a hacer caso, tienes que pagarme. Claro. Adelantar el contrato. Pues. ¿Me dejo entender? ¿Y qué es lo que pasa? Que antiguamente las orquestas comenzaron haciendo música variada, porque no tenían muchas canciones, pero ahora esos grupos son grandes, inmensos, tienen sus temas y generalmente una noche les falta tiempo para interpretar las canciones que han hecho en el lapso de todos esos años, más de 50 años. Entonces, yo sí tengo la marca, pues, el sello de agua de Armonía 10, pero mi orquesta es versátil, pero tengo una voz femenina, que es mi hija. Y esa voz femenina amplía el rango de llegada. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, y mi orquesta tiene, que es mi animación, mi estilo, que es el que ya no encuentras haciendo más en las otras orquestas. Entonces, eso es un valor agregado, es un plus, que pues, mientras yo siga en Armonía 10, Don Gato y su Pandilla, la gente me va a seguir identificando, me va a seguir contratando. Y mi hija ya está grabando los temas, ya no a 2 voces, sino sola, porque ella va a ser el referente y la heredera, como se dice, de Don Gato y su Pandilla, ¿no? Muy bien. Michelle y Don Gato y su Pandilla. Así. Muy bien. Todo queda en familia. Sí. Y para contratos, al 923-1028-59. Escucha, graba y escribe, anota. 923-1028-59 para que tu fiesta sea más alegre con Don Gato y su Pandilla, porque ese número de teléfono sí te mueve. Es que Don Gato se apropió, se robó el momento del cherry, ¿no? Ay. Pero sí, está bien. Ahora, para ya finalizar esta entrevista, vamos a despedirnos, vamos a mandar un saludo. Te iba a decir que des tu número, pero ya me ganaste. Si quieres lo repites. Despídete, por favor, de todo nuestro público de Arte Inquieto. Nos recomiéndanos y, a ver, despídete como un animador. Bueno, antes de venir como un animador de Arte Inquieto, tengo por acá una caja. Vamos a ver. La caja. Esta cajita sorpresa, sí. Queríamos reservarla para el final, pero es que a Don Gato no se le escapa nada. Ahí estamos. Aquí en Arte Inquieto manejamos siempre la caja sorpresa. ¿Qué tal, Salud. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí tenemos una pregunta polémica. Así, directamente. Vamos, toma la pregunta que tú quieras. ¿Son varias? Sí. Una de ellas nada más. A ver, ya. Bien. ¿Listo? La pregunta dice... ¿Crees que un músico que ignora los problemas sociales de su país está evadiendo su responsabilidad cultural o tiene derecho a cantar solamente para entretener? Mira, la música es alegría. La música es la válvula de escape para muchas personas. La música tiene diferentes vertientes, pero en
en cuanto a la cumbia es la manera de vivir cotidianamente con el amor, la decepción, las tradiciones. Tú puedes entrar con una canción para hacer un tanto de política. Si yo no tengo por qué meterme en la política. Yo no soy político. Yo soy músico. Yo llevo alegría. ¿Me dejo entender? O sea, esa línea, ese rol no es mío. No es mío. Esto es lo mío. ¿Me dejo entender? No se tiene que cruzar porque, ¿sabes qué? Pierdes. Tú podrás tener preferencia por cierto candidato o ciertas ideologías, ¿no? Pero no tiene que ver nada con tu trabajo con la cumbia. Porque en los eventos van personas de diferentes posiciones culturales, étnicas y políticas. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que respetar a ellos porque no me voy a poner a discutir. Yo te puedo discutir de la realidad, ¿no? Pero ese espacio, ese momento no es. Es en otro ámbito. No, eso es otro ámbito, definitivamente. Claro. Muy bien, esa fue la respuesta a la pregunta polémica de Lucho, el Gato Bazán. Muy bien, y ahora sí, cerramos la entrevista. Nos despedimos con voz de animador, el gran Gato Bazán. Ya saben, no se pierdan la entrevista a Lucho, el Gato Bazán, ahora con su orquesta, Don Gato y su pandilla, aquí en tu programa Arte Inquieto.